Buenos días, Carolina. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buen día de Dios. He tenido varios problemas, pero a ver, con el tema de la presentación, no funciona el PowerPoint, pero bien, seguiremos con el avance en materia. Carolina, ¿qué principio vimos al último en la clase del día martes, por favor? Buen día de Dios. Doctora, un momento, por favor. Ya. Si no me equivoco, hemos visto hasta el punto de la celeridad, pero por favor quiero confirmar información. Sí, doctora. Hemos visto hasta el tema de la celeridad, ¿no es verdad? Ya. Sí, doctora. El siguiente principio que nos ocupa es precisamente el de interculturalidad. Esto significa de que aquellas partes que intervengan dentro del proceso pueden pertenecer a otra nación o pueblo indígena con diferentes costumbres, diferente cultura, diferentes autoridades, distinta lengua. Estas personas, estos sujetos procesales, tienen también la posibilidad, la opción de, intervenir dentro del proceso. Ya, esto no tiene que ser un óbice para evitar de que estas personas intervengan en un juicio. Pueden hacerlo. Pero lo que nos establece el Código Procesal Civil es de que se debe respetar precisamente sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su lengua, ya que es distinta. Algunos de los sujetos procesales, ya sea demandantes o demandados, no hablan el idioma castellano. Ya hablan el idioma, pues la lengua madre, y en algunos casos puede ser el aymara, el quechua, el guaraní. Hablando de la ciudad de La Paz, pues es el aymara. Hay personas que tienen, solamente hablan este idioma, no pueden comunicarse con el castellano. En consecuencia, se podría considerar inclusive que son hasta analfabetas, ya que tampoco escriben en aymara, ya, solamente lo hablan en base a la tradición que han adquirido de sus ascendientes. En consecuencia, en este caso, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, si tenemos a una de las partes que solamente se comunica mediante el lenguaje, mediante el aymara, mediante la lengua aymara, pues la autoridad judicial está en el deber, está en la obligación de designarle un traductor. Ya. Y en este caso se lo designa, inclusive se puede suspender la audiencia, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasaría si este traductor no estaría dentro en sala? No habría, ya. Y ahí la parte toma conocimiento de que el demandado habla aymara. Evidentemente ha contestado el memorial de demanda en castellano, pero ya en la audiencia toma conocimiento, se entera de que esta persona no entiende el castellano. ¿Qué debe hacer la autoridad? La norma nos dice de que debe suspender la audiencia, pero antes de suspender la audiencia debe designarle un traductor. Un traductor, esta persona debe prestar el juramento ante la autoridad judicial indicando de que sabe ambos idiomas, es decir, sabe el castellano y sabe el aymara, de que va a traducir de manera fidedigna todo lo que vaya a expresar cualquiera de las partes y a quien le está sirviendo de traductor. Ya presta este juramento, establece esto, tiene que ser una persona lógicamente mayor de edad y bueno.
este sujeto deberá acompañar a la parte durante todas las audiencias que se lleven durante el trámite del proceso, durante la tramitación de la causa, para que exista para que se garantice el derecho a la defensa que tiene esta persona, ¿no? Entonces ya nuestro código procesal civil estaría reconociendo la cosmovisión. Seguramente ustedes les han debido explicar sus docentes de otras materias, como ser la materia de derecho constitucional, en el que les han explicado de que ya la Constitución contempla esta cosmovisión. Se reconocen 36 naciones, ¿no es verdad? Con sus lenguas, en algunos casos no tienen este carácter, pero están reconocidas en nuestra Constitución. Y lo que se debe hacer, lo que las autoridades judiciales deben hacer, es precisamente garantizarles el derecho a la defensa, el permitirles de que puedan asumir defensa, nombrándoles un traductor. Ya, eso es lo que hace referencia. Ahora bien, estas personas también reconocen una forma de administrar justicia, reconocen a sus autoridades. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los maikus, ¿ya? De los jilacatas. Entonces estas son las autoridades que administran justicia en sus regiones, en sus pueblos. Entonces la autoridad judicial también debe respetar esto, de que existen autoridades que tienen la misma jerarquía que ellos, pero que dadas las circunstancias, pues ese proceso va a ser resuelto mediante la jurisdicción ordinaria. Pero esto no significa de que la autoridad desconozca a las autoridades que existen en estos pueblos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este principio. Doctora, perdón que la molestia, pero cuando están juzgados esa clase de personas que no tienen el habla, ¿se contrata algún traductor o tienen los juzgados sus propios traductores? ¿O qué es lo que hacen? Se tiene que designar a un traductor, Clovis. Se tiene que designar a un traductor. Ahora, algunas personas evidentemente y se han ofrecido como traductores, han ofrecido sus servicios en los diferentes juzgados. Entonces lo que hace la autoridad es nombrarlas, designarlas y llamarles para que estos presten su juramento. Ahora, si la autoridad judicial no tuviera conocimiento de ningún traductor, pues deberá pedir a la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, o alguna institución que tenga expertos en el idioma, si conozcan el idioma aymara. Hay la carrera de lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés, ya por eso le digo. Ahora hay otras instituciones en las que sí tienen a aquellos que hablan y escriben el idioma. Ya no es suficiente hablar, sino también deben escribir. Entonces la autoridad va a mandar mediante un oficio para que esta institución le mande una lista de aquellas personas que hablan el idioma y el juez a uno de estos lo designe. De la lista que envíen, designe a uno. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Quién me habla? Doctora, le habla Álvaro. Álvaro. Buenos días. Buenos días, doctorita. Le tengo una pregunta. Dígame. En el caso de que suspenda, qué plazo tiene para la suspensión para conseguir un traductor? 3 días. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tenga? Estoy viendo a nuevos. Primera vez, ¿no? Que están ingresando a clases como Clovis, Álvaro. Doctora, recién me dieron mi usuario y mi password. Por ende, recién lo conociendo. Pero le dije a miércoles en la tarde. Ya. Por percances de vicerrectorado de que no me pudieron dar las estaciones y caminar.
Ya, no hay ningún inconveniente. Yo la verdad es que no me hago ningún problema, pero felizmente no he dado ningún trabajo ni ninguna práctica, porque ahí sí hubiéramos tenido, ¿no? Algunos problemas para que ustedes carguen sus prácticas. Bueno, hubiera considerado la demora, pero siempre es un inconveniente. Pero qué bien, qué bien. Y me acuerdo de ustedes. Hemos estado en otra materia. Me alegro encontrarlos nuevamente. Y les deseo éxito como a todos en este semestre. Bien, si no hay ninguna otra consulta, vamos a pasar al principio de transparencia. Este principio de transparencia nos dice que las autoridades, que todos los funcionarios judiciales dentro de la administración de justicia deben proporcionarle información fidedigna a las partes. Real y fidedigna, ¿ya? Es decir, los funcionarios judiciales no pueden darles información falsa. No pueden buscar en las partes que se les otorgue algún beneficio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto de beneficio? Pedirles alguna dádiva, estaríamos hablando del cohecho pasivo que llegarían, o del cohecho activo que ejercerían los funcionarios al solicitar, al pedir alguna ventaja económica o de otro carácter con tal de darles la información. No. Con este principio de transparencia, precisamente lo que se busca es eliminar, erradicar dentro de la administración de justicia la corrupción. Es por eso que se establece de que los funcionarios judiciales deben proporcionar a las partes información útil, ya que les sirva. Ahora, algunos funcionarios judiciales, específicamente los supernumerarios, tratan de explicar a las partes, ¿no? Les dicen, ¿sabe qué? Tiene que hacer esto. En cambio, hay otros funcionarios que les dicen, infórmele a su abogado, dígale a su abogado. En algunos juzgados permiten sacar fotografías de las actuaciones procesales o de lo actuado, de lo último que ha decidido la autoridad judicial. En cambio, otros no. Otros le dicen, no, usted no puede sacar fotografías. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el interesado tiene que escribir, ya tiene que escribir para informarle al abogado. Ahora, mejor si va el interesado con el abogado. Ahí sí, esta información, el abogado se va a percatar de que sea útil y fidedigna. Con esto se está dando difusión a la actividad judicial que se está realizando dentro de un proceso. Ya están ahí el oficial de diligencias, el secretario, el auxiliar de la administración de justicia debe darle al interesado, o en su caso al abogado, o a ambos, la información, cuándo se va a señalar audiencia, por ejemplo, o al interesado, cuándo se puede ir al domicilio real de la parte demandada para practicar la citación, ¿ya? Pero ahí le va a dar información real, fidedigna. Eso es lo que señala este principio de transparencia. Reitero, con el fin de eliminar la corrupción, actos de corrupción que lamentablemente en nuestro órgano judicial están muy enraizados. También con este principio de transparencia, lo que se busca, lo que se pretende es evitar la arbitrariedad, el abuso de los funcionarios subalternos de la administración de justicia. Reitero otra vez, secretarios, oficiales de diligencia y auxiliares, que estos, cuando la parte no tiene conocimiento o va sin su abogado, pues le dan información falsa. Ya le dicen, ¿sabe qué? Pida mediante memorial, o le señalan, sí, ya se ha señalado día y hora de audiencia, ahora tiene que hacer notificar, siendo que no hay ese señalamiento de día y hora de audiencia. Entonces, con este principio, lo que se busca, reitero, es dar, uno, publicidad de la actividad procesal, y segundo, dar información útil, fidedigna a las partes, a los sujetos dentro del proceso. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este principio de transparencia. Les reitero, mil disculpas en la presentación. No sé qué ha pasado con
con mi programa de PowerPoint. No quiere abrir el archivo. Me dice que se ha perdido la información. Porque siempre preparo todo muy bien. Me gusta preparar, pero ahora, como ya lo tenía, como ya lo preparé, entonces dije, voy a abrir y no me permite abrir. Por eso es que les estoy dando las clases de esta manera. No me gusta, pero bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a este principio de transparencia o ninguna? Ninguna, perfecto. Entonces seguimos con otro principio que viene a ser el de la igualdad procesal. ¿Ya? En este principio de la igualdad procesal, pues ustedes deben saber, deben recordar por las diferentes materias que han avanzado, que siempre el derecho nos dice que las partes deben estar en igual de condiciones. Esto se refiere a sus derechos y a sus obligaciones. En materia procesal, de igual manera, las partes deben tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones o las mismas cargas que implican el ser parte. Nada más que el código establece de que este principio de igualdad no es real. Ya. ¿Por qué? Porque se trata de dar un equilibrio en el tratamiento a las partes, en las posibilidades que tienen estas de hacer valer sus derechos. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo que en la clase del día martes alguno de ustedes me señalaba cómo se aplica este principio de gratuidad, ¿no es verdad? Cómo se lo plasma. Y les decía que es a través de la medida preliminar de la exención de costos y costas, es decir, del pago de costos y costas. Con esta medida preliminar, lo que se pretende, lo que se busca o lo que busca el interesado es no pagar los gastos que implican el pago de los honorarios de un profesional abogado y además los gastos que conllevan el llevar adelante un proceso, el tramitar un proceso, ¿ya? Con este beneficio no se estaría practicando el principio de igualdad. ¿En qué sentido? Bueno, porque una de las partes realizaría todos los gastos dentro del proceso y la otra no, ¿ya? Pero repito, esto se hace con el fin de dar un equilibrio a las partes. ¿Qué pasa si una de ellas no tiene suficientes recursos económicos? No los tiene. Evidentemente, no, les decía, no vive en indigencia, pero los ingresos que percibe le alcanzan para cubrir las necesidades básicas de su familia. Y cuando hablo de las necesidades básicas de la familia, me estoy refiriendo a la alimentación, al vestido, vivienda. Listo. No tiene para más. Quizás para salud, pero bueno, se va siempre a los centros públicos que tiene el Estado, donde los gastos son menores, ¿no? Ir a una clínica, por ejemplo, imposible, difícil, porque no va a poder cubrir los gastos. Entonces, este sujeto que no tiene los suficientes recursos económicos le pide al órgano judicial de que, bueno, le otorga este beneficio. Él va a tramitar el proceso, pero pide de que se le designe un defensor de oficio y además esté exento del pago de las tasas judiciales, lo que abarca el pago de los testimonios, oficios, ¿ya? Pero repito, esto es con el fin de precautelar el equilibrio que debe existir entre las partes. Es muy distinto esta persona que les acabo de mencionar a alguien que tiene suficientes recursos económicos, ¿no? Que es una persona que es un potentado. Entonces, él no se hace ningún problema en pagar todos los gastos que conllevan un proceso, porque no se le está limitando el poder invertir sus gastos en otras necesidades que tiene su familia, ¿ya? Entonces, por eso la doctrina nos dice que este principio de igualdad no es tan real, pero con la finalidad de mantener un equilibrio entre las partes que están tramitando el proceso. Ya en eso consiste el principio de igualdad. Supuestamente todos los que intervienen en un proceso están en igualdad de condiciones, mismos derechos, mismas obligaciones, pero
con el fin de evitar estas diferencias, inclusive estas desigualdades que se presentan en la vida, entonces el Estado ve por conveniente dar un trato distinto a los sujetos que intervienen dentro del proceso. Ahora, esto no se da de manera general, es decir, siempre, pero la autoridad judicial debe considerar las circunstancias de los hechos y además de quienes intervienen dentro del proceso, quienes están litigando en el juicio. ¿Ya? Ahora, otra cosa será que este principio de igualdad nos dice de que no debe existir discriminación. Pero les diré, con la aplicación del beneficio de exención de costos y costas, ¿existe una discriminación? No sé si alguno de ustedes me puede o nos puede recordar a todos la clasificación. Hay clases de discriminación, ¿no es verdad? ¿Alguno de ustedes? En base a lo que han avanzado hasta ahora en la carrera, ¿me podría señalar? Ay, no es verdad, clase de discriminación. Ustedes han debido ver en materia penal esto. Hay un delito, ¿no es cierto? La discriminación. Shalom, por favor, tiene la palabra, gracias. Discriminación por raza, etnia, creencia religiosa, por sexo, por discapacidad, entre otras. Ya, está bien, gracias, Shalom. Esos son los tipos de discriminación, pero también la doctrina nos habla de una discriminación positiva y una discriminación negativa, ¿no es verdad? Lo que usted acaba de mencionarnos es una discriminación negativa, pero también hay una discriminación positiva. No sé si ustedes, les doy un ejemplo. A ver, hay jóvenes que quieren formar parte, ya sea del ejército de Bolivia, de la naval, de la escuela aeronáutica o también de la policía. ¿Aquí existirá una discriminación positiva? Sí, porque hay un porcentaje en el que está reservado para las personas de las provincias o que formen parte de alguna nación o pueblo indígena. Ellos tienen el beneficio, tienen la ventaja de poder ingresar a estas instituciones de formación, sí. ¿Ya? Lo que no ocurre con las personas de la ciudad, de los citadinos, no hay esto. Pero ellos tienen un porcentaje, ¿ya? Porcentaje. Si no me equivoco es un 30%. Entonces 30% de los jóvenes que ingresan a estas instituciones deben formar parte de una nación, pueblo indígena. Esa es una discriminación positiva. En el ejemplo que les doy de la exención de costas y costas, que es un instituto procesal, también hay una discriminación negativa. Digo, positiva. Hay una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional le está dando cierto beneficio a aquel sector, o lo está tratando de una manera distinta a aquel sector que no tiene recursos económicos. Esto está permitido. Por eso se habla de que en sí el principio de igualdad procesal no es real. ¿Ya? Pero para evitar esas diferencias que existen dentro de nuestra sociedad. Principio de eventualidad. A ver, ¿qué nos dice este principio de eventualidad? Que, dadas las circunstancias, la autoridad judicial va a poder realizar actos inclusive contradictorios en una misma audiencia o en una misma etapa dentro del proceso. Ya, en eso consiste el principio de eventualidad. Ahora, hechos contradictorios. ¿Cuáles serían los hechos contradictorios? Los hechos antitéticos, por ejemplo. Sería en los actos de postulación. Les mencioné, ¿se acuerdan? En las primeras clases, cuáles son las etapas del proceso civil.
y teníamos los actos de postulación, los actos postulatorios. Y en estos actos pues están la interposición de la demanda y la contestación. ¿La autoridad judicial debe conocer estos dos actos? Sí, y estos dos actos son contradictorios. El demandante está solicitando el reconocimiento, la restitución, cumplimiento de una obligación. ¿Qué es lo que hace el demandado? Negar el cumplimiento de una obligación, negar la existencia de un derecho. Por eso se hace referencia a que llegan a ser actos contradictorios. O en su caso, ¿qué pasa si el demandante plantea dos pretensiones contradictorias o dos pretensiones contrarias, adversas? ¿Podrá hacer esto el demandante? No, no puede hacer. Por decirles, no puede solicitar en una demanda acción reivindicatoria y usucapión decenal. Son totalmente distintas, son totalmente diferentes. No puede hacer esto el demandante, ¿ya? Porque una cosa es decir, señor juez, pido que se me restituya el bien inmueble, y otra cosa es, señor juez, solicito que se me reconozca el derecho propietario, ¿ya? No puede hacerlo. Otra cosa será que en el memorial de demanda señale, solicito usucapión, o mejor, solicito acción reivindicatoria, ¿ya? Ahora, o mejor derecho propietario. Entonces, o es lo uno, es decir, o el juez va a disponer, va a determinar, va a declarar probada la acción reivindicatoria y va a disponer que se le restituya el bien, o en su caso va a señalar que este sujeto tiene mejor derecho propietario del demandado, ¿ya? Pero el juez va a pronunciarse sobre estas dos pretensiones, va a considerar una de estas dos pretensiones, no puede considerar ambas. A eso se refiere cuando la norma nos señala de que existe el principio de eventualidad, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este principio de eventualidad. Ninguno. Doctora. Sí, sí, Cristian. Doctora, perdón. Yasmani Lisandro Patiño solicitó permiso porque falleció su tío. Ay, qué pena. Ya. Sí, doctora, por favor. Ya. ¿Puede poner? No, claro que sí. Ya les voy a llamar, no se preocupe, ya les voy a llamar lista. Les llamaré ahora, ya, aprovechando esto. Y también pidió permiso Douglas Pinel Dance, también, por favor, doctora. Ya, gracias. Gracias, me parece que es por razones laborales, es lo que entendí. Ya. Ya, Cristian, gracias. Hoy estamos a 13 de marzo, ¿no? Ya. Entonces, Cristian, presente. Jessica Chávez. Doctora. Ya, presente. Gracias, Jessica. María Guarachi creo que tiene problemas, ¿no? Por el tema de trabajo. Pidió licencia. Gretchen Illanes. Gretchen, quiero escuchar su melodiosa voz. Supuestamente usted está en la reunión, pero quiero escucharla, por favor. Sí, doctora. Ah, eso, presente. Es que se ha bloqueado mi celular, no podía desbloquearlo. Uy, ya, gracias. Bueno, qué bien que haya arreglado esos problemas. Yasmani Patiño. Ah, Yasmani es el que me está pidiendo permiso, ¿no? Sí. Ya, también tiene licencia. Rosa Pilco. Rosa no está. ¿O sí? ¡Ay, Carolina!
Ya, mejor le pondré aquí Carolina. ¿Cuál es su primer nombre? ¿Carolina o Rosa? Rosa. Ah, por eso es, ya. Está bien, doctor. Bien, gracias. Erika. Erika aquí está. Presente, doctor. Lourdes Ramos. Lourdes no está. Ronald Rojas. Tampoco. Andrés Empertegui. No está. Doctora, ¿Sí? doctora, con respecto a Andrés Empertegui, por motivos laborales que no se puede presentar su trabajo a clases, me dijo. Ya no puede presentarse. Por su trabajo, doctora. Complicado. Ya, Boris Terán. Boris Terán tampoco. Boris Terán nunca ha estado. Ya, Daniela Tirado. Doctora, presente. Perfecto. Rafael Troche me ha pedido licencia. Mildred Beizaga. Buenos días, doctora, presente. Buen día de Dios. Shalom Bustillo. ¿Está? Presente, doctora. Es presente. Bien. Douglas Pinedo. Él es el que ha pedido permiso. ¿No? Sí, doctora, sí, por Ya. favor. Y Jocelyn Debiu. Presente, doctora. Listo. No me falta nadie, ¿no? Ah, me falta. Doctora, me llamó. Ya. Machicado Álvaro. Gracias, doctora. Muñoz Clovis. ¿Alguien más? Nadie, ¿no? Sí, eso es todo. Bien. Ya nos está haciendo referencia hoy es 13 de marzo. Bien. Seguiremos. Tenemos el principio de contradicción. También este principio de contradicción se denomina principio de bilateralidad. ¿Qué implica este principio? ¿En qué consiste? Que todos los argumentos que sean planteados por la parte autora pueden ser rebatidos por la parte demandada y viceversa. Todo lo señalado por la parte demandada puede ser rebatida por la parte demandante. Aquí se habla de un ataque y de una defensa. En un proceso contencioso siempre va a existir esto, siempre, el principio de contradicción. Ahora, lamentablemente, este principio de contradicción se encuentra lesionado, vulnerado. ¿Y por qué? Bueno, porque lamentablemente a las partes, dadas las circunstancias, o a la parte demandada, no se le puede hacer conocer el proceso que tiene en su contra, ¿ya? Desgraciadamente no se le puede hacer conocer. ¿Por qué? Porque no se tiene la información, el dato de su domicilio. Algunos de ustedes deben conocer de que a veces no se le puede hacer llegar la citación con la demanda. ¿Por qué? Se desconoce, no se sabe dónde vive, no se sabe su paradero. Entonces, en este caso, la autoridad judicial pues va a solicitar informes al CEGIP y al CERECI para saber cuál es el último domicilio que tiene registrado en estas instituciones la persona. Ahora, ¿por qué vamos a estas instituciones? Bueno, al menos al CERECI, porque está relacionado con el padrón electoral. Ya, con el padrón electoral. Entonces, cuando alguien cambia de domicilio, pues se hace registrar en el periodo que da el Tribunal Electoral y ya se conoce el nuevo domicilio. Pero en algunas ocasiones las personas pues no les gusta hacer esto, prefieren caminar cuadras de cuadras o kilómetros de kilómetros con tal de no modificar sus datos en el padrón electoral ante el Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué se hace? El juez ordena estos informes, se envían estos informes ante la autoridad judicial, y esta dispone de que se proceda a la citación en el domicilio que señalan las mismas, ¿ya? Entonces el funcionario, el oficial va, pero resulta de que esa persona ya no vive ahí. Entonces, ¿qué debe hacer el oficial de diligencias? Presentar
un informe o lo que se denomina hacer una representación, hacerle conocer esto a la autoridad. Entonces, con esta representación se pone en conocimiento de la parte contraria, es decir, del demandante. Y el demandante, ¿qué es lo que hace? Solicita que se cite por edictos. Entonces, no sé si alguno de ustedes habrá visto un edicto. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién ha leído un edicto? Nadie. Ninguno. Doctora. Cristian. Doctora. Ya, ¿usted ha leído? Sí, doctora, sí. Bueno, en un edicto es como ahí se encuentran todas las partes procesales en un solo documento, ¿no? Tiene una forma de ¿cómo le puedo decir? Un formato especial para su presentación, el edicto, ¿no? Y este edicto antes se publicaba en el diario, en la prensa, ¿no? Actualmente los edictos, por ejemplo, en materia penal, hay una plataforma especial donde se publica el edicto, ¿no? Entonces son por intervalo de tiempo, 5 días, que se publica el edicto, ¿no? Es así como funciona en materia penal. En materia civil, no sé, doctora. Quería hacer una consulta. En el caso del apersonamiento, va el oficial de diligencias o la gestora, se dirige ahí. Podría dejarlo por cédula, digamos, ¿no? El número es la casa número 100, color rojo, puerta de calle. Y, sin embargo, ¿cómo se percatan de que es apersonamiento? Porque consultan a las personas que viven en cercanías al lugar, a la casa, ese domicilio, le indican de que ya no vive esa persona. Es así como se da lugar a lo que es el apersonamiento. No, a ver, doctora. En materia civil lo que hace es se va al lugar, entonces se toca la puerta del domicilio, no le abre nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace el oficial de diligencias? Pega la cédula o el cedulón, también llamado cedulón, que viene a ser la copia del memorial de demanda más la providencia de admisión de la misma. Ahí se va a sacar fotografía del inmueble, Cristian. Se saca la fotografía del inmueble y además se saca la fotografía del testigo de actuación, de la persona que lo acompaña al oficial de diligencias, que da fe de que evidentemente este funcionario ha ido al lugar. Al no encontrarse nadie, al que no le ha abierto nadie, nadie lo atendió en el domicilio, él ha procedido a pegar. Muy bien, doctora. Entonces, por ejemplo, en materia penal, yo de civil, no sé, tengo mucho interés por aprender. En materia penal, por ejemplo, hay notificaciones por cédula, como usted indica, pegan en la puerta de calle o en la oficina, ¿no ve? Con Yurex, todo, sí, esté bien pegadito, le sacan una foto inclusive con el de la gestora y certifican eso, ¿no? En el reverso de la página de la notificación. Pero cuando es apersonamiento, esa es mi duda, ¿no? Ese es por cédula y el otro es por apersonamiento. ¿Cómo se percatan de que es apersonamiento? ¿Porque preguntan o cómo hacen? Ya, por apersonamiento. A ver, ¿qué es lo que se hace en materia civil? Uno, citación personal, que se entrega al interesado. Citación por cédula, cuando se le entrega a un familiar o dependiente mayor de 18 años del demandado. No hay nadie en el domicilio, no hay nadie en la vivienda, pegan en la puerta. Si ellos van y consultan, dicen, bueno, por decirle, el número no encuentra el oficial de diligencias y dice, lo conocen al señor fulano de tal, a la señora fulana de tal, y el de la tienda, una tienda le dice, no lo conozco. Sí, lo conozco, pero hace tiempo que no vive. Bueno, el oficial de diligencias tiene que hacer esa representación, indicarle a la autoridad judicial de que ha buscado el lugar, no ha encontrado, tiene que presentar un croquis de ubicación y además señalar de que se ha preguntado a la tienda, y ahí tiene que señalar qué tienda, quién es la señora que le ha respondido, indicando de que no lo conoce o en su caso hace tiempo no vive ahí. Eso es lo que se hace en materia civil. Muy bien, doctora, gracias. De nada, Cristian. Bien, les decía, el principio de contradicción, ¿no? Con este tema de los edictos, lamentablemente no se puede materializar este principio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno,
les decía, se vulnera este principio de contradicción, ya que no va a haber ese ataque y esa defensa, porque no se tiene la certeza de que el demandado haya tomado conocimiento. Como bien decía, como bien decía Cristian, se hace una publicación en la plataforma del Tribunal Departamental de Justicia. Pero ahora, ¿quiénes entran a esa plataforma del Tribunal de Justicia? Es muy complicado, ¿no? Se pueden hacer las publicaciones en un medio de prensa de circulación nacional, pero de igual manera es muy difícil de que la gente lea. Aquí Cristian ha sido el único que ha leído, los demás nunca han tenido interés de leer este documento. Bueno, además por el formato, tipo de letra, no es llamativo, ¿no? No es llamativo, pero ahí está el dato de que se está siguiendo un proceso. Es importante de leer, ¿no? Tal vez ustedes conocen alguna amistad, algún familiar que se le está siguiendo un proceso, entonces es importante que éste tome conocimiento de que hay una causa, ¿ya? Cuando se hace esta citación por edicto, se designa un defensor de oficio. Ya. Bien, lo que les decía. Cuando se practica esta citación, pues lamentablemente no se hace efectivo este principio de contradicción. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no se tiene la certeza de que el demandado haya tomado conocimiento de que se le está siguiendo un proceso. 1. 2. No, la autoridad judicial no va a tomar un conocimiento realmente auténtico de qué es lo que habría sucedido, porque finalmente no va a conocer la versión de la parte demandada, ¿ya? No va a conocer, porque bueno, el abogado le va a designar un abogado y él les había mencionado cómo se hace la designación de estos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional abogado? Dice, sí, haré todo lo posible por tomar conocimiento para dar con el paradero del demandado. Listo. Entonces, se puede presentar excepciones, incidentes, pero finalmente el abogado no sabe qué es lo que ha sucedido. ¿Ya? No sabe qué es lo que ha pasado en ese hecho.
Entonces va a presentar, pero con el fin de que no se le genere ninguna responsabilidad, porque ahora el Código Procesal nos dice de que se establecen responsabilidades si es que el abogado no actuaría conforme a lo señalado en la ley de la abogacía, que no actúa con diligencia, con eficacia. Entonces por eso es que plantea estas excepciones y demás, pero él no sabe realmente qué es lo que ha sucedido. Entonces este principio de contradicción, les decía, se ve disminuido, se ve, sí, no se lo llega a materializar. Lo interesante se da cuando ambas partes pues toman conocimiento y asumen su papel, uno atacando la parte demandante y el demandado defendiéndose, porque finalmente va a buscar el demandado de que la pretensión de la parte actora sea rechazada por la autoridad judicial. Eso es lo que va a buscar, a eso va a tender el demandado. Pero también puede darse casos en que el demandado, y esto no sé si ustedes lo habrán visto, las formas de contestación que se tienen en los procesos civiles. Hay el allanamiento, ¿ya? Y el allanamiento, por si acaso, no tiene nada que ver con el delito que tenemos en materia penal. El allanamiento es afirmar los hechos y el derecho alegado por la parte actora. Entonces, cuando el demandado afirma, es decir, emite o responde allanándose a la pretensión formulada por la parte actora, lo que hace el juez es dictar sentencia. Y con esto concluye el proceso, porque ahí sí no existiría contradicción. Pero fíjense que se ha dado la posibilidad al demandado de plantear su posición, y que en este caso dice: es cierto lo que dice la parte actora, es verdad, señor juez, yo hace tiempo que vivo en su casa, pero por diferentes circunstancias, puede ser temas de salud, no he salido, pero sí me comprometo a dejar el inmueble, a devolverle. Les doy el ejemplo. O señalar en la usucapión, precisamente el usucapión quinquenal, porque, a ver, les voy a preguntar, a ver, ¿a quién pregunto? A ver, Jocelyn, David. Doctora, ¿me podría volver a repetir? ¿Cómo no? Recién le voy a preguntar, Jocelyn, tranquilita, no se preocupe. Choque de materias. Uy, qué pena. Ya, entonces rapidito, Jocelyn, le hago la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para plantear la usucapión quinquenal? ¿Usucapión quinquenal? Sí. Hay dos, ¿no? O también conocida como la usucapión ordinaria. No recuerdo, doctora. ¿No recuerda? Ya, esta usucapión tiene ciertos requisitos. Gracias, Jocelyn. La misma pregunta para Shalom Bustillo. Doctora, no, tampoco recuerdo. Tampoco, ya, gracias. Lo mismo para Jessica Chávez. No, doctora, no. No. Tengo conocimiento. No tengo. Ya, no se acuerda. Gretzel Illanes. Doctora, tampoco recuerdo. No sé si hemos avanzado, doctora. No recuerdo nada de esa parte. No recuerdo de la usucapión. Ya, está bien, gracias. La misma pregunta para Erika. Doctora, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los requisitos para plantear la usucapión quinquenal? Nada. Ya, a ver, Daniela Tirado. Señorita, lo mismo. Doctora, no recuerdo. No recuerda. Ya, gracias.
Cristian Amarro. Doctora, lo que yo recuerdo por el tema del usucapión quinquenal, se necesita en este caso demostrar, por ejemplo, con facturas de luz, de agua, teléfono, gas, ¿no? Que evidentemente existe una posesión del lugar, ¿no? Entonces tendría que estar a nombre de esa persona el tema de las facturas, ¿no? Entonces ese sería uno de los requisitos principales, que las personas, los vecinos que viven en el lugar los reconozcan como propietario del lugar. Ya, ¿qué más, Daniel? Eso no es suficiente. Cristian, doctora. Perdón, Cristian, ¿qué más, Cristian? Si usted me habla de eso, no es suficiente, no es. ¿Qué más debo presentar? Hay algo importante, fundamental, esencial. Sí. Doctora. No, le mentiría. Si le doy otro requisito, le mentiría. Sería que me voy a inventar y no, doctora. Ya, Cristian, gracias por la sinceridad de ustedes. Dicen, no me acuerdo, ya. Gretzel, quería señalar algo. Sí, doctora, tal vez sería la posesión del inmueble. Ya, la posesión es por 5 años, ¿no es verdad? Pero necesitamos algo que difiere del usucapión decenal, que viene a ser el justo título. Justo título. De eso se olvidaron, el justo título. ¿En qué consiste este justo título? Bueno, que el comprador de buena fe ha adquirido el bien. Perdón. No, siga, doctora, perdón, ya me acordé, perdón, para disculpar. Siga, doctora. Ya, el acreedor de buena fe, el adquirente de buena fe ha comprado pues precisamente este bien de quien pensaba de que era el legítimo propietario. Pero resulta que no había sido el dueño. Y ahí presenta pues su testimonio de propiedad y dice, señor juez, yo he comprado a esta persona, pero ahora me entero de que él no había sido el legítimo propietario. En consecuencia solicito de que usted declare mi derecho propietario. Ahora, ¿contra quién voy a ir? Bueno, contra el que es dueño, ¿no? Ahora, el que es dueño puede allanarse y puede decir, bueno, está bien, no hay ningún problema. Sí, ha debido adquirir, puede ser que realmente el verdadero dueño conozca a la persona y diga, sí, es mi sobrino, es mi familiar, es mi cuñado, y bueno, él ha vendido, entonces, sí, es evidente. Doctora, ¿No? ¿y si el dueño no está de acuerdo, si el dueño exige Ya, si el dueño no está de acuerdo, lógicamente puede solicitar la acción reivindicatoria, ya de que se le devuelva el bien, y él va a presentar todos los documentos. ¿Y qué le va a quedar a la parte al adquirente, ya al que ha adquirido de buena fe el bien? Bueno, repetir contra quien le ha vendido para que le devuelva el monto del dinero, más daños y perjuicios. Ahora, con esto hay tiempos, hay plazos que ustedes sería bueno de que revisen su código, porque esto lo han visto. Les aseguro de que en los diferentes derechos civiles que ustedes han avanzado, lo han visto. Hay plazos para solicitar esto. Si lamentablemente el plazo venció, entonces el demandado ya no puede solicitar precisamente esta acción reivindicatoria, Shalom. Lo que hará es repetir contra quien vendió su bien para que le pague el monto, lo que él ha recibido por esta venta, más lógicamente el pago de daños y perjuicios, porque finalmente puede ser de que el dueño nunca haya tenido la voluntad, la intención, el interés de vender, de despojarse de su patrimonio. Entonces hay estas dos opciones, pero él también puede no aceptar, Shalom, y plantear esta acción que le mencioné, la acción reivindicatoria. Ok, doctora. Ya. Doctora, ¿Sí? Una consulta respecto al usucapión quinquenal. Si bien tienen un título propietario que puede que no sea real, ¿no? Es real, Cristian, es real, no puede ser falso, porque ahí sí ya nos estamos yendo a otra área. Pero continúe. Necesariamente tiene que vender el dueño.
No. Tiene que vender otro, que no sea precisamente el dueño. Que no es el propietario. Ya. Entonces, doctora, mi consulta va a lo siguiente. ¿Cómo es posible que esa persona pueda tener la factura de luz, agua, gas a su nombre? Porque tengo entendido, por ejemplo, en lo que es el tema de la luz, piden pues un testimonio o piden un folio real que acredite la propiedad. Ya. Bueno, ahí está. ¿Saben cuál es el pretexto que señala la gente? Se indica, ¿sabe que estoy saneando los papeles, pero yo le transfiero el bien? Entonces se hace la minuta y ahí está el testimonio, Cristian, que usted mencionaba. Y ahí está el testimonio, dice, aquí está mi testimonio, quiero que las facturas salgan ahora a mi nombre. Ahí está. Perfecto, doctora, gracias. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta para que continuemos. Doctora, ¿Sí? He visto el tema, por ejemplo, del usufructo, ahí se da también eso, ¿no? Que las facturas pueden estar a nombre de una persona que no sea el titular aún del bien inmueble. Sí, puede darse. También puede darse, Shalom. Es correcto lo que usted menciona. Ya, gracias por su participación. Ya, entonces en eso consiste el principio de contradicción, ya la controversia que existe entre el ataque y la defensa que formulan las partes que están dentro del proceso. Tenemos otro principio, el de la verdad material. Y aquí en este principio de la verdad material, lo que le interesa a la autoridad judicial es llegar a los hechos, a cómo se habrían suscitado efectivamente los hechos. Ahora, ¿esto en base a qué? ¿Cómo va a tomar conocimiento de cómo se habrían suscitado los hechos? En base a la prueba. ¿Alguno de ustedes podría mencionarme qué es la prueba? ¿Un concepto de qué es la prueba? ¿Sí? Clovis. Tal vez se puede decir que la prueba es un hecho o evidencia para demostrar la verdad o la falsedad. Ya, la verdad o la falsedad de las pretensiones. Ya, está bien. Vale su concepto. Gracias, Clovis. En base a estos medios que tienen los sujetos procesales para convencerle a la autoridad judicial de cómo se habrían suscitado precisamente los hechos, ¿ya? Son medios que llevan a demostrar cómo se habrían suscitado los hechos. Ustedes han debido ver los medios probatorios que establece nuestro código, ¿no es verdad? ¿Alguien me podría decir cuáles son esos medios que reconoce nuestro código? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? Ya. A ver, nuestro código procesal contempla la prueba documental, prueba testifical, la confesión judicial provocada, la inspección judicial seguida de reconstrucción, el peritaje, las presunciones, prueba por informe, y hay una más que me estoy olvidando. Documentales, testificales, inspección judicial seguida de reconstrucción, peritaje, la prueba por informe, las presunciones. Bueno, básicamente son estos los medios probatorios que contempla nuestro Código Procesal Civil. Entonces, dependiendo de las circunstancias, considerando la naturaleza del hecho, del proceso, se podrán plantear estos medios. Se ofrecen ante la autoridad judicial y en el juicio se produce. Entonces, con estos medios, el juez va a poder
verificar la falsedad, como decía Clovis, la falsedad o la verdad de las pretensiones formuladas. Pero ¿qué pasaría si estos medios probatorios no son suficientes? No son suficientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el juez? Ojo, tiene que llegar a la verdad. No estamos hablando de la verdad procesal, sino a la verdad de cómo evidentemente se habrían suscitado los hechos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la autoridad judicial, fíjense esto, la autoridad judicial tiene la facultad de aplicar la dinámica de la prueba, la dinámica de la carga de la prueba. Esto se da cuando la comunidad probatoria ha fallado. Es decir, no se le ha creado, no se le ha convencido a la autoridad judicial de cómo realmente se han suscitado los hechos. No existe el convencimiento, no hay. Entonces el juez está en la duda, dice, ¿cómo es esto? ¿Realmente qué ha pasado en este caso? Entonces, cuando la comunidad de la prueba fracasa, se tiene la dinámica de la prueba. Y la dinámica de la prueba posibilita a la autoridad judicial ordenar a la parte que se encuentra en una mejor situación probar determinado hecho, presentar un documento, presentar un informe, ¿ya? Pero a la parte que se encuentra en la mejor situación de probar. A eso se llama la inversión de la carga de la prueba. Pero ¿qué sucedería si pese a esta inversión de la carga de la prueba, teniendo el documento, teniendo la certificación, el informe, al juez no se le convence? Y el juez dice, no estoy convencido de cuál de las partes es la que tiene la razón. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Fíjense que en materia civil el juez puede probar. El juez va a ordenar que se emita, no sé, un informe, una certificación, algún medio probatorio, va a ordenar de que se produzca algún medio probatorio que le permita tener la claridad de cómo se habrían suscitado los hechos. Ya, fíjense, en materia civil tiene esta opción la autoridad judicial. ¿Para qué? Precisamente para materializar, para cumplir este principio de la verdad material. Primero el juez analiza los medios probatorios que habrían ofrecido y producido las partes. Si esto no convence, si la comunidad de la prueba fracasa, entonces nos vamos a la dinámica de la carga de la prueba. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es el instituto o la rama de esta dinámica de la carga de la prueba? La inversión de la carga de la prueba, que posibilita a la autoridad judicial ordenar que una de las partes, la que se encuentra en mejor posición, pruebe determinado hecho, por más de que este hecho le perjudique. ¿Ya? Nada tiene que ver con que le beneficie o le perjudique, que la parte diga, ay, pero eso a mí no me conviene. No importa, al juez le interesa llegar a la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si pese a presentar esta prueba, igual el juez tiene duda, porque ojo, en materia civil no se puede aplicar la duda razonable, lo que sí existe en materia penal, ¿ya? Él tiene que saber qué realmente ha sucedido. Entonces, si esto fracasa, el juez va a ordenar que se produzca determinado medio probatorio. Este medio probatorio, esta prueba debe ser necesaria, pertinente y conducente. ¿Ya? Con esto, el juez debe fallar. Y va a dar la razón a quien la tenga, en base a la actividad probatoria que se habría producido dentro del proceso. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? A este principio de la verdad material. Está claro, doctor. Ninguna duda. ¿Están seguros? Porque, ojo, la prueba debe ser necesaria, pertinente y conducente. Nada.
Bien, finalmente entramos al último principio que está establecido en el código, pero también tenemos que hablar de otro. El último principio que está señalado en el Código Procesal Civil nos habla del principio de probidad. Aquí las partes, todos los sujetos procesales tienen que actuar de buena fe, con lealtad y con veracidad. Buena fe, lealtad y veracidad. ¿Ya? Este principio se ha instituido en nuestro Código Procesal Civil con el fin de erradicar, al igual que con el principio de transparencia, erradicar la corrupción. La corrupción que rige dentro del órgano judicial. La corrupción que rige en los profesionales abogados. Lamentablemente los profesionales abogados son los que actuamos de mala fe. Ustedes han debido escuchar hablar de este dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no es verdad? Entonces el abogado siempre va a buscar alguna argucia para tratar de beneficiar a su patrocinado, pese a que éste no tenga la razón. ¿Ya? Pero en base a este principio de probidad, bueno, todos los sujetos que intervienen, y hablo de los sujetos esenciales, de los sujetos accesorios de la administración de justicia, deben actuar con veracidad, buena fe y lealtad. Reitero esto con el fin de garantizar, la transparencia, la legalidad en que se deben apoyar los diferentes sujetos procesales. ¿Bien? Y finalmente tenemos el principio de preclusión que rige dentro del ámbito procesal civil. ¿En qué consiste este principio de preclusión? Bueno, en que el proceso está dividido en etapas, ¿ya? La conclusión de una, o mejor dicho, el inicio de una de las etapas significa la conclusión de la anterior. No se puede retrotraer, es decir, cuando ya se ha concluido la etapa de los actos postulatorios y hemos ingresado en la etapa de la prueba, no podemos retroceder y decir, un momentito señor juez, me olvidé de algo. Quiero ampliar mi demanda, quiero ampliar mi contestación. Ya no se puede. No hay forma. ¿Ya? Porque ya estamos en el periodo de prueba. Cuando se ha concluido el periodo de prueba y entramos al periodo de la decisión, donde la autoridad judicial va a emitir finalmente la sentencia, no se puede retrotraer y decir, ay, es que quiero probar. No. Es por eso que el juez tiene esta posibilidad de aplicar la dinámica de la prueba, ¿ya? Antes de dictar sentencia, antes de que el juez diga, bueno, se concluye la audiencia, puede ser en una sola audiencia o puede ser la audiencia complementaria, dependiendo frente a qué tipo de proceso estamos, si realmente se han llegado a producir todos los medios probatorios ofrecidos y producidos por las partes. Entonces el juez dice, se declara un cuarto intermedio y el juez va a deliberar solo, ¿ya? Y con esto igual, tenga mucho cuidado, en materia penal no puede declarar un cuarto intermedio, en materia civil sí. Entonces declara un cuarto intermedio y puede emitir la parte resolutiva y la parte considerativa, señalar un día y hora de audiencia para dictar toda la sentencia. Y esto lo puede hacer dentro de los 20 días siguientes. Puede fijar día y hora de audiencia si el hecho es muy complejo. E inclusive, dada la complejidad de la situación, la autoridad judicial puede dar por concluida la audiencia donde los de las partes han formulado los alegatos y señalar nuevo día y hora para la lectura in extensa de la sentencia. Ya. Pero esta etapa de la resolución, ya cuando ingresamos a esta, no se puede retroceder y decir ya volveremos a la etapa preparatoria, o mejor aún a la etapa postulatoria, porque resulta que una de las partes se olvidó plantear una pretensión. Ya no se puede. En eso consiste el principio de preclusión. Ingresando a una de las partes, ingresando a una de las etapas del proceso significa que ya se ha concluido la anterior y que no se puede retroceder, no se puede retrotraer el proceso, ¿ya?
Es por eso que cuando se cuando se declara a una de las partes rebelde, esta puede purgar su rebeldía, asumir nuevamente la defensa dentro del proceso, pero en el estado en el que se encuentre. No se puede retroceder dentro de las etapas. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Bien. Dentro del avance de materia dentro del PGC está el impulso procesal. ¿Qué es el impulso procesal? Bueno, este viene a ser o constituye toda la actividad necesaria que realiza tanto la autoridad judicial como las partes para que el proceso se lleve de manera rápida, es decir, que se aplique la celeridad, que se cumplan los plazos establecidos en la norma. En eso consiste el impulso procesal. Cuidado que crean que el impulso procesal es dar un monto de dinero para que se cumplan los actos procesales, para que se lleven adelante los plazos procesales. No, el impulso procesal es la actividad procesal que debe llevar adelante tanto el juez como las partes para que el proceso concluya dentro de los plazos establecidos en la norma. ¿Ya? Eso significa el impulso procesal. No sé si alguno de ustedes, por favor, podría dar lectura al artículo 2 del Código Procesal Civil. Al menos es el 2, si no me equivoco. Sí, es el 2, está bien. ¿Alguien, por favor? Doctora, ¿sí? lo tengo yo. Por favor, Jessica, dé lectura al artículo 2. Artículo 2. Impulso procesal. Las autoridades judiciales, en forma independiente de la actividad de las partes, tendrán a su cargo la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su paralización, procurando que los trámites se desarrollen con la mayor celeridad dentro de los plazos procesales. Gracias Jessica. Entonces ya saben, eso es el impulso procesal, en eso consiste el impulso procesal, ¿ya? Y finalmente ingresaremos a las normas procesales. ¿Qué son las normas procesales? Bueno, las normas procesales vienen a ser aquellas normas jurídicas destinadas a regular la actividad judicial que realizan los diferentes órganos de administración de justicia, ¿ya? De la administración de justicia. Y además, estas normas establecen el comportamiento que deben adoptar las partes y los demás sujetos procesales durante la tramitación de la causa, ¿ya? Entonces no se olvide, las normas procesales vienen a ser normas jurídicas, son normas jurídicas que están destinadas a regular la función jurisdiccional que realizan los distintos órganos, ¿ya? Que conforman el órgano judicial, y además prescribe el comportamiento que deben adoptar los diferentes sujetos procesales dentro del proceso. ¿Por qué hablo de los diferentes sujetos procesales? Bueno, porque el código no solamente se refiere a las partes, sino también se refiere al juez. El juez tiene deberes y obligaciones que están establecidas en el Código Procesal Civil, en los artículos 24 y 25 del Código Procesal, pero también están reguladas, les decía, la conducta que deben observar también el demandante, el demandado, los terceros, todos. En eso consisten las normas procesales. Ahora bien, ¿quién da lectura al artículo 5 de la norma procesal, por favor? Clovis. Ya, Clovis, por favor, más fuerte. Le pido de que hable más fuerte, Clovis. Lo más fuerte que pueda, por favor. Su micrófono está bajito. Ya, dice, artículo 5, normas procesales. Las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento.
tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúa de esta regla las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo por referirse a intereses privados de las partes. Ya, perfecto. Gracias, Clópez. Bien, las normas procesales son de orden público. Significa de cumplimiento obligatorio. Las normas procesales son normas imperativas, ¿ya? Que la autoridad judicial debe cumplir. Es decir, todo lo que establece el Código Procesal Civil en los diferentes tipos de procesos, la autoridad judicial tiene que acatar en base al principio de dirección, ¿ya? Tiene que hacerlas respetar y que las partes observen las mismas. No puede decirle, no importa, recién titulado es, no hay problema, hay que considerarle, pobrecito, pobrecita, recién está aprendiendo. No, la autoridad judicial debe hacer cumplir lo que dice el código, ¿ya? Salvo aquellas disposiciones que dependan de las partes, ¿ya? De las partes. ¿Cuáles serán pues esas facultades que tienen las partes? Bueno, básicamente se refiere a las pruebas, también se refiere a las excepciones, ¿ya? Ustedes han visto las excepciones, ¿no es verdad? El anterior semestre. Entonces, el demandado, si desea, plantea excepciones, si no se abstiene, ¿ya? No es obligatorio decirle ya, demandado, presente excepciones. No. ¿Qué pasa si no hay? ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a plantear? ¿Bajo qué argumento? ¿Qué fundamento? No existe. Entonces, no lo va a hacer, ¿ya? Pruebas. Tampoco se le puede obligar al demandante que presente pruebas, o al demandado que presente las pruebas que refutan lo planteado por la parte demandada. Ahora, otra cosa será de que la autoridad judicial va a solicitar pruebas, pero ¿en base a qué? A esa obligación que tiene de llegar a la verdad. El juez no puede fallar por creencias, por su saber y entender. No, la autoridad judicial tiene que fallar en base al sistema de valoración de la prueba. ¿Cuál es ese sistema? ¿Quién me dice cuál es ese sistema? Álvaro Machicado, ¿cuál será el sistema de valoración de la prueba? Rápido, Álvaro, estamos contra el tiempo, ya es 1:10. Álvaro. Nada. Carolina, ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba? Doctora, ¿la valoración legal? No, el sistema de valoración de la prueba es la sana crítica. Y la sana crítica es una combinación de lógica, de experiencia, de ciencia, hasta de psicología, ¿ya? Entonces la autoridad judicial debe emplear su razonamiento para emitir la decisión, ¿ya? Entonces esto tiene que acatar lo que dice la norma procesal, y debe guiar a los sujetos que intervienen dentro del proceso, ¿ya? Ojo, no se obliga, pero ya al momento de dictar sentencia, no se obliga cuando se presenta la demanda, cuando se presenta la contestación, no se puede obligar, no se le puede decir a la parte, pero pida sin inspección judicial. El juez no puede hacer eso. El juez no puede decir, pero pida pues peritaje. ¿Pero qué espera para solicitar, para ofrecer testigos? No puede hacer eso el juez en esta etapa de los actos de postulación. Pero antes de ingresar a la decisión, a emitir el fallo, la autoridad judicial sí puede ordenar a una de las partes que presente determinada prueba. ¿Para qué? Para llegar, reitero, a la verdad material y cumplir con este principio que está regulado
en nuestro código. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Doctora, bueno, con respecto a la asistencia, Rafael Troche, no sé si está con permiso, doctora, por favor. Sí, está. Tiene cruce de horario. Muy bien, doctora. Ya, doctora, excelente. Mi pregunta, doctora, nos ha dado una lista de libros. Quería que me confirme para poder hacer la compra. Me imagino que mis compañeros también van a comprar, algunos ya han debido comprar tal vez. Uno es de Ramiro Arciénega, Instituciones del Proceso del Derecho Procesal Civil. ¿Está bien? Es este. ¿Nos aconseja? Es este. Ya, a ver. Ya le capturé pantalla. Ese es. ¿Ya? Y bueno, aquí no lo tengo ahorita el de Jorge Mostajo, pero esos son libros que les van a servir. Son muy buenos. El de Jorge Mostajo también es para la parte doctrinal. Sí. 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 Ya. Es para el proceso, tiene conceptos muy interesantes, maneja a los procesalistas de esta nueva corriente del código, en los que está Montero Aroca, por decirle, Davis Echandía o Davis Echandía también. Entonces es muy interesante el libro de Jorge Mostajo, les va a servir. Y les decía, él ha sido uno de los que ha formado parte de la comisión redactora del Código Procesal, Jorge Mostajo. Excelente, doctora. De momento, si tuviera que escoger entre los dos para posteriormente completar, ¿no? ¿Cuál escogería, Ramiro Arciénega o Jorge Mostajo? Bueno, tengo la impresión de que ustedes tienen algunas falencias en los conceptos, entonces Ramiro Arciénega es más completo, ¿no? Perfecto, doctora. Gracias. ¿De qué? Pues bueno, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Ya hemos concluido. Me he pasado 4 minutos. 1000 disculpas. Que les vaya muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Y estamos en línea el día martes. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Para mí, también, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Igualmente. Que descansen. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.